Bienvenidos, hermanos. El texto bíblico de hoy para los testigos de Jehová que analizaremos en el día de hoy es: el servicio sagrado que dan estos hombres es un reflejo y una sombra de cosas celestiales. Hebreos capítulo 8, versículo 5. Iniciemos con nuestras reflexiones y comentarios. Un padre amoroso decidió regalarle a su hija un rompecabezas complejo como símbolo de la paciencia y dedicación necesarias para alcanzar metas importantes. Al principio, la niña no entendía cómo una imagen tan bonita podía surgir de piezas tan pequeñas y dispersas, pero con el tiempo y la guía de su padre fue armando una figura preciosa. Esto nos recuerda que muchas cosas espirituales pueden parecer confusas al principio, pero con guía amorosa se pueden comprender mejor. La Biblia nos dice en Hebreos 8:5: estos hombres están prestando servicio sagrado en representación simbólica y como sombra de las cosas celestiales. Esta declaración hace referencia al servicio que realizaban los sacerdotes bajo la ley mosaica. Aunque sus labores eran reales, también eran un reflejo o sombra de realidades mayores y celestiales. ¿Cómo podemos aprender de este principio hoy día? Analicemos la vida de un siervo fiel del pasado. Tomemos el ejemplo de Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel. Su papel era vital en el servicio sagrado. Una de sus responsabilidades más importantes era entrar al Santísimo una vez al año en el día de expiación, llevando la sangre de los sacrificios para hacer expiación por los pecados del pueblo. Aunque este acto tenía implicaciones muy serias para la nación, era en realidad una sombra de lo que Jesús haría siglos más tarde como sumo sacerdote del verdadero tabernáculo, no hecho por manos humanas. Aarón no fue perfecto. En un momento crítico, cuando Moisés tardaba en bajar del monte Sinaí, permitió e incluso colaboró en la fabricación de un becerro de oro. Jehová se indignó con este acto de idolatría. Aún así, Jehová mostró misericordia y Aarón pudo seguir sirviendo como sumo sacerdote. Este detalle es muy revelador. Aunque cometió un grave error, Jehová no dejó de usarlo en un papel que apuntaba a realidades celestiales mucho mayores. ¿Qué nos enseña esto sobre la paciencia y propósito de Jehová? Primero, que Jehová no exige perfección inmediata para usar en su servicio sagrado. Segundo, que cada función en la congregación, por pequeña que parezca, tiene un profundo valor simbólico. Si Aarón fue perdonado y restaurado para seguir sirviendo en representación de cosas celestiales, ¿cuánto más podemos confiar nosotros en la misericordia de Jehová cuando cometemos errores y nos arrepentimos sinceramente? Además, esto nos ayuda a entender que nuestras actividades dentro del pueblo de Dios, ya sea predicar, comentar en las reuniones, limpiar el salón del reino o animar a los hermanos, no son simples actos rutinarios. En realidad están conectados a algo mucho más grande: el propósito eterno de Jehová. Son reflejos de un servicio sagrado que honra a nuestro sumo sacerdote celestial, Jesucristo. Ahora bien, como sucede con las sombras, a veces no entendemos claramente su forma hasta que vemos la realidad que las produce. Lo mismo pasa con algunos aspectos del servicio a Jehová. Tal vez no entendamos por qué ciertos procedimientos son importantes, pero al recordar que son reflejo de cosas celestiales, nuestra perspectiva cambia. Por ejemplo, preparar los comentarios para las reuniones no es solo una actividad semanal, sino parte de un culto organizado, igual que los levitas preparaban cánticos y servicios en el templo. Otra lección es que Jehová siempre ha sido un Dios de orden y simbolismo significativo. El tabernáculo, el sacerdocio, los sacrificios y las fiestas bajo la ley mosaica no eran meras formalidades.
Todas señalaban a su reino, a Cristo y a nuestra esperanza futura. Cuando hoy día participamos con regularidad en la predicación o asistimos a las reuniones, estamos participando en un esquema que tiene respaldo celestial. No es una rutina humana, es un acto de lealtad espiritual con peso eterno. Esta comprensión también nos protege del desánimo. Cuando enfrentamos obstáculos para cumplir con nuestras responsabilidades espirituales, podemos recordar que lo que hacemos no es vano. Cada hora en el ministerio, cada comentario en la reunión, cada palabra de ánimo a un hermano desanimado es un reflejo del ministerio celestial de Jesús. ¡Qué privilegio tan profundo! Es como si cada uno de nosotros colocara una pequeña pieza del gran rompecabezas del propósito divino. Por último, este texto nos anima a ver más allá de lo que los ojos humanos alcanzan. Nos ayuda a actuar no solo por deber, sino por amor a Jehová y al significado profundo de nuestro servicio. Cada vez que elevamos una oración, preparamos un discurso o participamos en una reunión, estamos contribuyendo a una representación simbólica de las cosas celestiales, y eso honra a Jehová de manera especial. Jehová no ha cambiado. Hoy sigue usando hombres y mujeres imperfectos para representar realidades celestiales. Él valora nuestro servicio, no porque seamos perfectos, sino porque lo hacemos con un corazón íntegro. Recordar eso puede motivarnos a seguir adelante incluso en momentos de debilidad o duda. Jehová no busca sacrificios vacíos, sino devoción sincera. ¿Te has detenido a pensar que cada vez que tú participas en una asignación o predicas, estás reflejando cosas celestiales? ¿Cómo cambia eso tu forma de ver tu servicio a Jehová? Espero tu gentil reflexión en la caja de comentarios.